Especialización en finanzas públicas. Les damos la bienvenida a la sección 4 del módulo Agenda de Gobierno y Políticas Públicas. Sección 4. El propósito de esta sección es promover un aprendizaje activo donde el estudiante pueda aprender criterios de control y evaluación de la agenda de gobierno y la política pública en Colombia, optimizando la actividad pública mediante la buena gerencia pública. El control y evaluación de la agenda de gobierno y política pública requiere en forma conjunta de 3 aspectos relevantes: la coherencia, los instrumentos y la articulación. La coherencia es una relación lógica que debe existir no solo de la agenda de gobierno y la política pública, sino también en su relación externa con otras agendas de gobierno, otras políticas públicas, incluso planes de desarrollo a nivel nacional y regional, instrumentos de planeación y sistemas financiero, contable, operacional y resultados. Los instrumentos que son recurrentes y necesarios en la evolución de la política pública tienen que ver con las siguientes herramientas: institucionales en lo relativo a una institución política, social, jurídica, organizacionales en la forma como se relaciona las personas y los medios, regulatorios, conjunto normativo que adopta el modelo de gestión, instrumentos económicos como mecanismos e incentivo para el desarrollo de la política pública, financieros, el cual se evalúa la oportunidad de inversión en la política pública, informáticos, especialmente en los procesos de registros y seguimientos, educativos son aquellos instrumentos que permiten la formación democrática de los asuntos públicos, participación son instrumentos adecuados para la acción realizada por un individuo o colectividad que inciden en asuntos públicos, entre otras herramientas que permitan alcanzar los objetivos, acciones y metas de la política pública. El éxito del control y evaluación de la política pública depende de la articulación entre los sectores de la administración, por ejemplo, actividades afines o uniformes que responsabilizan en cabeza de una secretaria, ya sea en materia de salud, educación, transporte, cultura, pero de acuerdo a las políticas de la administración central, y cuyo referente debe ser la visión del modelo territorial, o en otras palabras, la meta a largo plazo, que se necesita un territorio en su ventaja comparativa, y esto debe estar conforme al uso del suelo permitido, teniendo presente las áreas protegidas en el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, y todo debe estar conforme a la propuesta de acción de la política pública y a las necesidades identificadas en lo territorial, planes de desarrollo local y nacional, planeación estratégica como un proceso sistemático para lograr los objetivos y dirigido a un acuerdo común entre los beneficiarios directos e indirectos. Del círculo concéntrico entre lo más medible a lo menos medible partimos en el centro con la misión, ya que da identidad o razón de ser a la política pública. Para ello debe perseguir un fin mayor que tiene que ver con la meta, donde se hace medible e inmediato con el objetivo que indica 4 elementos: la situación a cambiar, el objeto o lo que se desea cambiar, la forma como se va a materializar el cambio y la finalidad del cambio o razón de ser del cambio, es decir, es más medible que las metas, mientras que las metas es el fin mayor. Y todo esto debe ser controlado en los indicadores de gestión. Esto significa que se debe reflejar en el comportamiento y desempeño del proceso, cómo se está trabajando en la política pública. Es importante que la relación de contenencia entre la misión, meta, objetivo e indicadores de gestión estén conforme a la dinámica del modelo de desarrollo sostenible, entendiendo desarrollo en forma holística o integral, es decir, desde la cultura, educación, medio ambiente, territorio, participación, entre otros, sin llegar a reducirlo a los beneficios puramente económicos. El modelo de desarrollo sostenible tiene una agenda de desarrollo integral, favoreciendo a la vida humana y no humana. Por ejemplo, la Agenda 2030 es conocida como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La agenda implica unas acciones concretas, teniendo presente la realidad pluridimensional como son las dimensiones sociales, ambientales e integrales. Además, la agenda debe estar de acuerdo a la naturaleza y fines del Estado. En este caso, en Colombia es el Estado Social de Derecho, ESD, donde se persigue valores y principios constitucionales, por ejemplo, el valor de la vida y el principio de dignidad humana, que deben ser eficaces y eficientes para el ciudadano o para el sujeto de derecho. De ahí que el Estado, a través del gobierno, utiliza como instrumento de diálogo político, legal y social el Plan Nacional de Desarrollo,
el cual trazan los objetivos que harán parte de la evaluación de la gestión pública. El pretender calidad de vida y responder necesidades requiere utilizar recursos con el fin de poder desarrollar las políticas públicas, planes, proyectos y acciones. Podemos inferir que tiene como referente el logro de la misión, objetivos y metas del Estado Social de Derecho, desde el momento de desarrollo sostenible que incluye dimensiones sociales, ambientales e integrales. Los 4 interrogantes que se debe formular en la política pública son: ¿qué características son identificadas en el desarrollo de la política pública de acuerdo a las circunstancias de tiempo, lugar y modo? ¿Cuáles son las causas y efectos de la política pública que se implementó? ¿Quiénes están involucrados y beneficiados en la política pública? ¿Y qué factores influyen para un desarrollo exitoso en la política pública? En el primer interrogante debe revisarse las características del caso o situación, la identificación de la institución, el estudio de acervo normativo, doctrinario, científico, etc. El segundo interrogante surge por el principio de causalidad en el caso o situación, y en esto se puede recurrir a la técnica del árbol de problemas, diagramas de causas y efectos. En el tercer interrogante se tienen en cuenta los sujetos de derecho y se revisan las demandas de los ciudadanos y organizaciones sociales, sin dejar a un lado los intereses de colectividades, partidos políticos y gobierno. En el cuarto interrogante, es necesario revisar la emergencia con que fue creada la política pública y si realmente cumplió con las expectativas. Además, se debe evaluar el impacto en masa, la afectación positiva de interés general, los intereses de colectividades, influencia de los medios de comunicación y las demandas políticas. El desarrollo de cada uno de los interrogantes pretende alcanzar metas y es un reto permanente de mejoramiento con un proceso continuo. Además, se hace necesario el trabajo en equipo con capacidad innovadora para el éxito del desarrollo de la política pública. Los 4 cuestionamientos formulados pretenden reducir la incertidumbre y subjetividad en la evaluación de la agenda de gobierno y política pública. Por ello es necesario caracterizar e identificar las circunstancias de tiempo, lugar y modo desde un marco normativo, doctrinario, científico, etc. Para ello es necesario analizar las causas y efectos de la problemática contribuyendo al desarrollo y bienestar de quienes están involucrados en el contexto. Por último, en la evaluación se debe revisar el contexto acorde a la prioridad por gravedad y urgencia pública, y teniendo presente los aspectos esenciales de vitalidad y viabilidad de la política pública. Además, es necesario la complementariedad metodológica sin dejar a un lado los principios éticos e integridad científica. Es necesario evaluar en la agenda de gobierno las respuestas favorables a los intereses de la población, partidos políticos, colectividades, entre otros. En la evaluación de la agenda es necesario revisar la atención proactiva del gobierno con capacidad de cumplir con los siguientes objetivos: garantizar participación e inclusión, generar colaboración en los grupos o individuos con poder o fuerza, identificar opciones posibles y con aporte social, ambiental e integral y proponer estrategias políticas para la solución. El cumplimiento de los objetivos de la agenda debe estar motivado o fundamentado respecto a cada decisión. En este espacio, es fundamental evaluar el grado de participación e inclusión, los aportes sociales, ambientales e integrales y la correlación entre objetivo, medio y fin. En el control y evaluación de la política pública es necesario hacer una revisión de los siguientes ítems: actividades eficaces, efectivas y eficientes, beneficios tangibles e intangibles, articulación entre los sectores públicos, privado, social, de conformidad a la axiología, validez, eficacia del Estado Social de Derecho, soluciones estructurales, empleo, vivienda, participación, con el fin de menguar o minimizar o prevenir con efectos inmediatos, beneficio a determinados grupos sociales, generar distribución y redistribución equitativa. Recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje, en ella están consignadas todas las indicaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Para cualquier duda que se presente, pueden acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.